Hola mis amados hermanos, que Dios les bendiga. Les saludo en el amor del Señor, que les habla su hermano Gonzalo. Estoy junto a mi esposa, nuestra hermana Guillermina Quesada, y esperamos que hoy día sea un culto de bendición, amén. Esperamos su compañía. Vamos a poner una alabanza por mientras mis hermanos se van conectando, amén. Así que Dios los bendiga y que Dios nos sea ayudando en este servicio nuevo que tenemos en la presencia de Dios, amén. Que Dios les bendiga. El día ya estaba terminando y Josué ahí estaba peleando al frente con su ejército Israel. La noche era fría y peligrosa, mas el de una forma tan gloriosa comenzó a hablar con el Señor. Tal vez la oración Josué decía: Señor, tú hiciste la noche y el día, ahora Dios escucha mi voz. No dejes este valle oscurecer, será difícil de poder vencer. Para el tiempo ahora, mi Señor. La fe de Josué movió los cielos. Nuestro Dios es justo y fiel, ¿Cuál es el problema? Y nunca desampara al pueblo fiel. Y en cuanto Israel estaba en guerra, el sol se detuvo sobre la tierra. No puedo salir mejor. no importa lo que usted esté pasando, la gloria de Dios vivo está logrando. Y por la fe no va a oscurecer, desvíame del cielo, Dios va a detener. Dios le bendiga. Va a cambiar tu historia, esta lucha es victoria, porque Dios tiene el poder. El cambio de los cielos va al frente, y no hay valiente que se ha derrotado. Cruzarás seguro hacia el frente y allí la victoria tú conseguirás. La promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar. La fe de Josué movió los cielos. Nuestro Dios es justo y fiel, Y nunca desampara un pueblo fiel. En cuanto Israel estaba en guerra, el sol se detuvo sobre la tierra. Y en aquel valle el pueblo pudo vencer. No importa lo que usted esté pasando, la vida. Mandé el teléfono. por la fe no va a oscurecer, desvíame del cielo, Dios va a detener. Mandé el Hoy teléfono. Dios va a cambiar tu historia. ¿Tendrá el teléfono con la Esta claridad? lucha es Puede ser. Este que está apagado. Mía, ¿Ah? mía. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Cruzar seguro hacia el frente y allí la victoria tú conseguirás. La promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar. La promesa ya fue hecha, Dios te toma de la mano derecha y usted va a triunfar. Amén. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Quiero saludar cariñosamente a nuestro hermano Santiago, que está en nuestra compañía.
Saludar también a mi hermana América, amén. A mi hermana Anita Godoy de Quinquegua, a mi hermano Claudio, a la prima de mi esposa, Paola, amén. Que Dios bendiga a todos los que nos están acompañando. Quizás hay muchos más en nuestra compañía y no alcanzo a ver quiénes son, amén. Pero un saludo para todos ustedes en la paz del Señor, que Dios les bendiga mucho. Es un nuevo día, es un día donde hay victoria, amén. Amén. Donde podemos decir que hasta aquí nos ha ayudado Jehová, amén. Así que vamos a empezar este servicio. Sin que antes mi hermana salude a todos los hermanos presentes, amén. Amén. Que el Señor le bendiga en este día. Contenta con el Señor porque Él me concede la vida, la salud y poder estar un día más junto a usted, esperando que el Señor bendiga su vida, que este programa sea de mucha bendición. Amén. Tanto para nuestras vidas como para usted. Amén. Que Dios les guarde, que Dios de paz les bendiga, amén, cada día, porque Él es lleno de amor, lleno de misericordia. Y si estamos aquí hoy en día es porque a Él le ha placido que estemos acá. Si usted está en este día en la sintonía es porque a Él le ha placido que usted pueda estar aquí, amén. Y agradecida de parte del Señor, agradecida de poder seguir trabajando, agradecida de poder estar en la presencia del Señor, la cual nos hace tanta falta, amén. Y es maravilloso poder trabajar junto a mi esposo, amén, poder estar unidos y trabajándole a Él, porque es lo que tenemos que hacer, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir esforzándonos, amén, que esto, lo que está pasando, que esto no nos detenga. Ya llegará el momento de que nos volveremos a juntar todos de nuevo, amén, pero por ahora tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir batallando, amén. Pero con la ayuda del Señor todo se puede. Y Dios bendiga su vida, amén. Yo no conozco realmente en qué situación usted se encuentra en este día, pero sí conozco un Dios maravilloso, un Dios de consolador, amén. Un Dios lleno de poder, de misericordia, que es el único que nos puede levantar, nos puede consolar, nos puede ayudar en tiempos difíciles, amén. Que Dios le bendiga, quédese con nosotros en nuestra compañía. Vamos a seguir adelante. Usted sabe que siempre en todos los programas está la poderosa palabra del Señor, la cual nos guía a toda verdad y a toda justicia, y es la que nos ayuda a seguir, amén. Así que a esperarla con ansia, porque ella es la única que nos llevará a toda verdad y a toda justicia. Amén, porque eso es lo que alimenta nuestra alma, porque son bonitas las alabanzas, es bonito poder conversar del Señor, amén, pero lo más lindo es poder escuchar de su palabra. Amén, que Dios le bendiga en este día. Amén. ¿Puede hacer una oración? Amén. Padre amado, Señor, voy delante de su presencia en esta hora, Dios mío. Padre amado, comenzando ya nuevamente un nuevo programa, Señor, confiando, Padre eterno de la gloria, que su amor, su misericordia, Dios mío, ha llegado primero, que su glorioso Espíritu Santo ya estaba acá, Padre amado, que su glorioso Espíritu Santo, Dios mío, en este día se moverá, Padre amado de la gloria, en cada vida, en cada corazón, Señor eterno. Dios mío, en esta hora bendigo a cada uno de mis hermanos que están, Dios mío, conectados, Dios mío, y así todos los que se van a conectar, Padre amado, en esta hora, Señor, usted prepare todas las cosas, Padre amado, prepare su palabra, prepare, Padre celestial, todo tema que podamos tratar en este día, Señor, todo sea inspirado por su glorioso Espíritu Santo, Señor, porque en este día, Dios mío, no queremos herir a nadie, Señor. Queremos, Padre amado, que usted pueda utilizarnos, Dios mío, que pueda utilizar nuestros labios, Padre amado, para dar aliento, Dios mío, para ayudar, Padre celestial, a quien lo necesita, Dios mío eterno. Dios mío, que esta transmisión pueda llegar a cada uno de los que necesitan oír de tu palabra, los que necesitan oír, Dios mío, que existe un Dios todopoderoso, que existe un Dios, Dios mío, que puede sanar, que puede salvar, que puede dar una vida eterna, Padre amado, para aquellos que le creen, Señor eterno. Dios mío, por eso estamos acá, porque te hemos creído, Señor, hemos creído que tendremos una mejor vida, Dios mío, si vivimos una vida en santidad, Dios mío, en rectitud, Dios mío, haciendo, Padre celestial, de su palabra, Dios mío,
Por amor, yo se lo ruego en esta hora, Señor, que usted tome dominio de todas las cosas, tome dominio de nuestra vida, Señor. Sé que no somos perfectos, Padre amado, Amén. nos equivocamos, Señor, en cada momento, pero más, Padre amado, estamos aquí, Señor eterno, estamos aquí porque queremos sentir de su presencia, estamos aquí para en este ratito poder alabar, para poder bendecir, para poder exaltar al que se merece toda honra y toda gloria. Amén. Gracias, Señor, por todo, Dios mío, y pedimos, Señor, de su bendición en esta hora, en su maravilloso nombre de su Hijo Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Así También sea. quiero saludar a nuestro hermano Simón Medina y a Amén. toda su familia, a su mamá y a todos sus hermanos, a su esposa y a su hermosa hija Zoe. Amén. Amén. Quiero saludar también a nuestra hermana Ani Contreras, que nos ha estado viendo hacia algunos servicios atrás. Amén. Amén. Así Dios sea. bendiga mucho a nuestra hermana Ani Contreras. Que Dios les bendiga mucho también a mi hermano Claudio, que está en Amén. nuestra compañía, él con toda su familia. Amén, Que Dios así, bendiga Señor. mucho a esa familia. Amén. Amén. La queremos mucho en el amor del Señor. También bendiga a nuestra hermana Norma Elizabeth Castillo. Amén. Una hermana que hace rato ya ha estado con nosotros, siguiendo nuestra transmisión y compartiendo también nuestros videos. Amén. Así que Dios bendiga mucho a nuestra hermana Norma. Dice nuestra hermana Ani Contreras: gracias le doy a Dios porque he visto su mano de amor y de misericordia así en mi vida y en mi familia. Amén. Amén. Ella lo decía tiempo atrás que apartado de Dios, ella no sentía nada. Amén. Amén. Así, Señor. Que así es la realidad, porque cuando Amén. uno deja la presencia de Dios a un lado, aunque tenga todas las cosas en una casa, sabemos que la presencia de Dios es lo fundamental para la Amén, felicidad. así, Señor. Amén. Así que vamos a empezar en el día con el tema de hoy. Vamos a hablar hoy día de hacedores o oidores. Amén. Hay dos Amén. clases de personas que están dentro de la iglesia. Una son los hacedores y otras son los oidores olvidadizos. Amén. Amén. Eso se encuentra en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22 en adelante. Dice: Amén, así pero sea. ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Amén. Amén. ¿Cuántas personas de las que van a su iglesia o de las que van a nuestra iglesia solamente van a escuchar palabra de Dios? Amén. Amén, Y así, se toman Señor. de las palabras que más les gustan. Amén. Sí, Señor. Se toman de las palabras donde las cuales dicen que Dios va a bendecir su trabajo, va a bendecir su matrimonio. Amén. Pero al momento de poner por obra la palabra de Dios, ahí tropiezan porque son solamente oidores. Una persona oidora es una persona que no quiere compromiso. Amén. Amén. así, Una Señor. persona que solo va a escuchar, va a hacerse presente. Amén. Yo quiero, mi hermano, que en mi vida nunca ser un oidor solamente, sino me gustaría ser siempre un hacedor. Porque el hacedor es el que tiene la bendición. Amén, El así, oidor Señor. siempre, mi hermano, va a ser solamente presencia, pero el hacedor es el que va a ser bendecido. Porque así dice la palabra de Dios. Mire, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego se olvida de cómo él era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hacedor y la pone por obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Amén, así, Amén. Señor. Entonces nos podemos dar cuenta, mi hermano, que los que ponen por obra la palabra de Dios, los que los ponen por obra, van a ser bienaventurados, van a ser bendecidos Amén, así, en Señor. todo lo que hacen. Amén. Amén. Bendecido sea el nombre de Dios. ¿Qué puede decir de eso usted? Amén, así es, porque sabe que muchas veces nos equivocamos a lo mejor al pensar que es realidad. Hay personas que quieren bendición en realidad, quieren bendición, pero sabe que ahí la palabra tal cual lo dice, o sea, él va a ser bienaventurado en todo lo que él haga, amén, pero si es hacedor de la palabra. O sea, si yo hago la palabra, de por sí habrá una justa paga y Dios bendecirá nuestra vida. Amén. Pero si yo hago su voluntad, o sea, si yo estoy bajo su palabra, o sea, Dios nos puede dar muchas cosas. Dios nos puede bendecir si Él quiere en lo material, si Él quiere lo va a hacer. No le va a pedir permiso a nadie, amén. Pero Él primeramente te dice que tú tienes que ser un hacedor de la palabra, o sea, tienes que ponerla por obra, no mirando qué es lo que te va a dar el Señor, no mirando cuál va a ser el pasar de tu vida en realidad.
O sea, no mirando que yo quiero tener una casa y voy a hacer la palabra. No, no es así. Tenemos que tener en cuenta que nosotros no somos de acá, de este lugar, amén. O sea, nosotros, tal cual la palabra lo dice, nosotros vamos de paso. Lo que podamos llegar a adquirir ahora es por misericordia de Dios. Pero lo que importa, lo que realmente como cristianos nosotros tenemos que preocuparnos es poder hacer esta palabra. Porque esta palabra es la que nos va a ayudar a estar en santidad. Esta palabra es la que nos va a ayudar a encontrar el camino. Amén. Encontrar y poder tener esa salvación gloriosa. Porque ¿qué gano yo hacer tesoro aquí en la tierra si eso va a perecer? Amén. Es algo que va a perecer. Todas las cosas que podamos llegar a tener, eso va a perecer. Nada nos vamos a llevar. Pero Dios en este día te dice que tenemos que ser buenos hacedores de la palabra, no olvidadizos. Porque muchas veces hay palabras que llegan a nuestro corazón, empiezan a corregir y en el momento nosotros las recibimos en nuestro corazón. Pero ¿qué pasó? Llegó el otro día, me sentí bien porque la palabra me habló, pasaron 2 o 3 días y se me olvidó lo que Dios me dijo. Y volví a lo mismo. Al final de cuentas recibo la palabra, pero me olvido. No olvidadizos, amén. Que Dios nos ayude porque muchas veces nosotros olvidamos algunas cosas. Cuando nos conviene olvidamos, amén. Y todos somos iguales, todos podemos pasar por esto. Todos los cristianos podemos llegar a pasar por esto de que queremos a lo mejor en algún momento queremos ser bendecidos. Pero no solamente en lo espiritual, sino que queremos que crezca lo espiritual y al mismo tiempo también queremos que crezca lo material. Y no es así, dice que todo viene por añadidura. Pero esto es lo primero, su palabra es lo primero. Hacer primero esto. Buscar primeramente Primero el reino de Dios. el reino de Dios y su justicia. Dice que lo demás todo vendrá por añadidura. Y creo que ¿qué mejor? O sea, yo sé que si yo le pregunto a usted si a usted le ha faltado algo en este tiempo, usted que es conocedor de parte del Señor, si le ha faltado algo, si ha tenido necesidad, yo sé que usted me va a decir que con la ayuda de Dios siempre ha estado el pancito, ha estado el agua en su hogar, amén. No lo grande el lujo, porque usted me puede decir, sí, me ha faltado a lo mejor para echarle al pan, pero sí he tenido pan. Amén. Es promesa del Señor que esas cosas no le van a faltar. Lo demás es como de añadidura, amén. Pero como yo le digo, lo más importante es hacer la palabra primero. Todo vendrá. Si así Dios se lo quiere dar, se lo va a dar. Pero lo primero es su palabra. Ser hacedores de ella, pero hacedores verdaderos. Que atesoremos esa palabra, porque sabe que si nosotros somos hacedores, creo que ahora es cuando nos sirve eso. Esa palabra que tenemos en nuestro corazón. Porque a lo mejor hemos pasado tiempos difíciles ahora, como yo le decía en el programa pasado, le decía que a lo mejor ahora era difícil buscar la presencia del Señor, que teníamos que aprender a buscarla solos, en nuestro hogar. ¿Y cómo yo busco la presencia del Señor? Cuando yo tengo palabra, tengo el glorioso Espíritu Santo, lo tengo en mi ser, en mi corazón, amén, está ahí. Cuando hay palabras que me confortan. Cuando hay una búsqueda constante. Cuando hay una búsqueda constante, amén. Santo es el Señor. Entonces, si yo no atesorara esta palabra, si yo no fuera hacedor de esta palabra, tendría mi corazón vacío. No tendría nada cuando viniera la dificultad, cuando viniera la aflicción. No hallaría qué hacer porque no habría nada en mí. No tendría ni una palabra de confrontar. Nada. No me podría confortar con nada. Pero sabe que si usted va a la Biblia, usted muchas veces se acuerda de algún versículo y usted va a ese versículo, es porque usted en alguna palabra lo escuchó. Usted escuchó que dijo Dios que iba a ir con usted hasta los últimos días. Que Él era el camino, la verdad, la vida. Amén. Santo es el Señor. Usted lo escuchó en una palabra que predicaron. Amén. Y usted lo tiene plasmado en su corazón. Ahí usted se da cuenta que la palabra sí queda en su corazón. Porque hay algunos que dicen, no, yo no entiendo la palabra. Pero hay cosas que marcan en la vida de uno que van quedando, que uno las va atesorando. Y sabe que en el tiempo difícil, en el tiempo malo, sirve mucho eso. Sirve lo que usted recuerda. Porque cuando usted se aflige, usted se acuerda de las promesas del Señor. Santo es el Señor. Amén. Quiero saludar también a otros hermanos que se han estado
conectando junto a nosotros, a mi tía, mandarle un cariñoso saludo. Mi tía Rosa Hernández, qué lindo poder escucharlos. Que Dios les bendiga mucho. Bendiciones para ti y para tu esposa. Amén. Amén. Sea mi tía Rosa Hernández. Amén. A nuestra hermana Lorena Andrea Navarrete. También nos está viendo en este Dios le momento. bendiga. Y también un saludo para el pastor Segundo. Amén. Amén. Que se llama Carmelo Lagos. Dice, bendiciones mi hermano y mi hermana desde Bahía Blanca. Ellos son los que lo alojaron por más de 2 semanas allá en Bahía Blanca. También les tenemos mucho cariño. Que Dios bendiga a esta hermosa matrimonio. Amén, así Señor. Del pastor Segundo y de su esposa y de su nieto que está ahí también con ellos. Y también a la hija, a los nietos y al hijo. Amén. Tuvimos buenos momentos. Ellos nos sacaron mucho a conocer. Santo eres, Señor. Tienen buena disponibilidad, mi hermano. Y hasta nos mandaron recuerdos para acá, para San Carlos. Amén. Así que muchas bendiciones. Yo sé que cada vaso que le den de agua a uno de los hijos de Dios será Amén. recompensado. Amén, así es, Señor. Amén. Entonces bendiciones para ustedes allá en Bahía Blanca. Bendiciones también para nuestra hermana Paz Fernanda. Amén. Para La Paz, amén. Muchas bendiciones para ella, para su esposo y para sus hijos. También se agregó con nosotros nuestra hermana Cristina Soto, amén. Que Dios la bendiga a ella y Dios bendiga también a Noemí. Amén. Y a sus demás hijos y a su Noemí, esposo. Dios le bendiga. Amén. Dios bendiga también a nuestro amado y querido pastor Luis Flores. Amén, así es, Señor. Que le tengo mucho aprecio y mucho cariño porque he trabajado con él ya por más de 2 meses, amén. Muchas bendiciones para nuestro pastor, amén, y para toda su congregación. Amén. Mucha bendición también para nuestra hermana Digna Candia, Amén, así que también Señor. está en nuestra compañía, amén. Así que ahora hay muchos hermanos en nuestra compañía, esperando en el Señor de que ustedes se puedan conectar en esta palabra que estamos hablando, amén. Estamos hablando de la diferencia de un hacedor de la palabra, de uno que practica la palabra y de una persona que es un oidor olvidadizo. Amén. Eso quiere decir olvidadizo, que tiene memoria de corto plazo. Amén. Amén. Que se acuerda de las bendiciones solamente, pero no se acuerda de poner por obra toda la palabra. Así Mire lo que es, dice Señor. la palabra de Dios. Dice que el que es oidor olvidadizo es como que aquel que se mira en el espejo en la mañana y después sale para afuera a trabajar y se olvida de su rostro. Amén. Amén, así Señor. Y es así, mi hermano. Nosotros cuando tenemos que poner por obra la palabra de Dios, muchas veces nos va a doler. Tenemos Así que es, negarnos Señor. nosotros mismos, porque la palabra de Dios dice que si alguien te pega en la mejilla derecha, tiene que ponerle en la izquierda. Y Así muchas es. veces esa palabra, lo olvidamos de esa palabra y no ponemos en la mejilla, amén, Sí, Señor. sino que respondemos con un puño, amén. Pero eso no tiene que pasar en nuestras vidas. Por eso hay algunos oidores olvidadizos que solamente se acuerdan de las buenas cosas, que Dios es amor, que Dios perdona, que cada día renueva su misericordia, su fidelidad está cada noche con los cristianos, pero se olvidan de que Dios es celoso, que Dios dice que no dejar de congregarlos como algunos lo tienen por costumbre, El fuego consumidor. que Dios es fuego consumidor, que Dios disciplina a los hijos. De eso se olvidan, amén. Amén, así Amén. es, Que Señor. cuando pase esta cuarentena no lo olvidemos de esa palabra que dice no dejar de congregarlos como algunos lo tienen por costumbre. Así es, Porque hay Señor. algunos que se olvidan de esa escritura y piensan que Dios solamente está los sábados o los domingos en la iglesia. Amén. Y son hermanos de fin de semana nomás. Amén. Así Gloria al que Señor. podamos aprender la palabra y que la podamos poner por obra. Amén. Porque la palabra en 1 Corintios capítulo 13 habla del amor, que el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor todo lo soporta, que no se envanece, que el amor no se goza en la injusticia. Y también Amén. tenemos que poner por obra eso, amén. Porque Así si es, tenemos Señor. amor, tenemos que perdonar a aquel que nos hace mal. Amén. Amén. Entonces, como le podía decir yo, mis amados hermanos, si alguien quiere agregar algún punto que se nos está pasando por alto, amén, Amén. de los oidores y de los hacedores, amén. Nuestra hermana Guillermina decía que los hacedores van a ser bendecidos porque pusieron Amén. por obra la palabra de Dios. Amén, así es, Señor. Y en el libro de Deuteronomio, mi hermano, que significa Deuteronomio, que ahí se encuentra resumido todo el Pentateuco, dice que va a haber bendiciones para aquellos que cumplan los mandamientos. Amén, así es, Señor. Y va a haber maldiciones para aquellos que no lo cumplan. Amén. Amén. Eso quiere decir que aquel que cumple la palabra de Dios siempre va a estar bendecido. Amén, Y así aquel es, que no la Señor. cumple, van a caer maldiciones sobre su vida. Por algo dice la palabra de Dios, más vale no haberme conocido, no Amén. caer Dura bajo la cosa.
Dura cosa es caer bajo las manos de un Dios vivo. Amén, así es, Señor. Nuestro Dios no está crucificado en una pared. Él estuvo crucificado una vez. Así es, Señor. Y Él murió una sola vez y Así ahora es, está Señor. vivo. Y la tumba de Él está vacía. Amén. En eso se diferencia de todos los otros dioses paganos, de todos los otros dioses que usted va a la tumba, usted las cava y encuentra los huesos de ellos porque ellos no resucitaron, ellos no tienen poder sobre la muerte, sobre el pecado. Pero nosotros le alabamos, bendecimos a un Dios vivo, a un Dios que Amén, venció así, la muerte, Señor. venció el pecado y al tercer día resucitó con un cuerpo incorruptible, amén. Y hoy día está a la diestra del Padre intercediendo por usted y intercediendo por mí. En eso se diferencia nuestro Dios. Amén, Dios así, marcó la Señor. historia, Dios cambió la historia. Recuerde usted que estamos en el año 2020 después de Cristo. No estamos en el año 2020 después de Buda, después de Mahoma, después de Joseph Smith, después de Elena G. de White. No, mi hermano, estamos en el año 2020 después de Cristo porque Cristo marcó la historia. Amén, así, Amén. Señor. Y por eso tenemos que poner por obra la Santo palabra de eres, Dios, Señor. porque ese conocimiento está atesorado en nuestra mente y cuando alguien nos pregunte cuál es el verdadero Dios, nosotros podemos responder con toda sinceridad y con toda fe, con toda certeza que Jehová, nuestro Dios, uno es. Amén. Amén, Sabemos así, que Señor. nuestro Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, son uno solo, pero a la misma vez están en tres personas. Amén. Amén. Y estas tres personas tienen distintas misiones, distintos propósitos. así, Amén. Señor. El Padre es el que juzga, el Hijo el que intercede y el Espíritu Santo el que consuela. Amén. Un saludo cariñoso para nuestro pastor Alex Hunda, pastor de la iglesia de San Gregorio. Un saludo también para mi hermana Emilia Ortega. Amén. Un saludo también cariñoso para nuestra hermana Cristina. ¿Qué piensa usted, mi pastor Luis Flores? ¿Qué piensa usted, mi pastor Alex Hunda? ¿Qué piensa usted, mi pastor de Bahía Blanca? Pueda comentarlo también aquí, la diferencia entre el oidor y el hacedor de la palabra. Yo podía dar algunas diferencias, que el oidor es como aquella persona que se mira en el espejo y después se olvida. Y el hacedor es aquel que, aunque sea muy fuerte la palabra, la pone por obra porque sabe que va a haber bendición. Amén. No sé si tiene otra palabrita que decir. No sé, a ver qué les puedo decir. Es que en realidad yo... A ver, nosotros tratamos como conocí a Dios de muy pequeña, en realidad. Y tengo como muy marcado estos versículos que es verdad que Dios es amor y fuego consumidor a la vez, amén. Y también siempre se me quedó muy plasmado, mejor no me hubieras conocido, amén, porque no fue una obligación, amén. Él llegó, nos recogió y nos dio la opción de seguirle y no seguirle en realidad, amén, porque Él estuvo, o sea, Él fue el único que dio algo por nosotros. Amén. Fue el único que nos miró cuando nadie nos miraba. Fue el único que nos recogió cuando nadie quería dar nada por nosotros. Amén. Y nos recogió con tanto amor. Amén. Con tanta misericordia. Porque no le importó nada de lo que teníamos encima. No le importó lo que habíamos hecho. No le importó si estábamos llenos de pecado. Amén. Pero Dios nos pide tantas cosas en realidad. Sí, la palabra, hay hartas cosas que tenemos que andar en rectitud, tenemos que ser hacedores de su palabra, andar en santidad, amén. Amar al prójimo, cumplir sus mandamientos, amén. Negarse a sí mismo. Negarse a sí mismo. Hay tantas cosas que a lo mejor tenemos que cumplir. Pero sabe que cumplir estas cosas que no son, o sea, nosotros las vemos tan difíciles muchas veces, pero Él pone todo para que nosotros la podamos hacer. Amén. Él pone todo porque el amor viene de Él. Amén. El amor al prójimo viene de Él porque dice que no hay nada que se mueva, no hay una hoja de los árboles que se pueda mover, que pueda realizarse algo sin que sea la voluntad de Él. Santo es el Señor, o sea, viene todo de la mano con Él. Amén. Entonces, si Él nos pide que hagamos la palabra, que no es tan difícil, que es poner por obra, que es poder amar a tu hermano, que es poder orar por tu enemigo, que es poder pedir por tu prójimo, amén. Todas estas cosas que no son tan difíciles cuando tú estás solo en tu habitación, que cuesta pedir por aquel que necesita, que cuesta pedir por aquel que es tu enemigo, amén.
Santo es el Señor. O sea, ¿qué es lo que cuesta eso? Poder ir haciendo la palabra, poder estar delante de la presencia del Señor como Él desea. Sí, cuesta muchas veces poder orar, cuesta muchas veces poder pedir, cuesta esas cosas, pero sabe que con la ayuda del Señor todo se puede. Y sabe que en este día, si estamos hablando de ser hacedores de la palabra, es porque tenemos que poder hacer esta palabra gloriosa, que no es algo que sea tan difícil de hacer si vamos con la ayuda del Señor. Esa es la verdad, no es tan difícil de hacer. A nosotros también nos ha costado, no somos perfectos, de ninguna manera lo somos. Pero confiamos en el Señor, confiamos que cada día estamos aquí, tratamos de hacer lo que Él nos pide. Amén. Entonces, yo lo único que le puedo decir es que cada día no seamos hacedores olvidadizos, en realidad no seamos estas personas oidores olvidadizos, porque en realidad lo único que vamos a perder somos nosotros. Es como que estuviéramos acumulando maldiciones. Amén. Nosotros vamos a perder, porque mire, si usted se fija, el que va a quedar sin la presencia del Señor va a ser usted, voy a ser yo. Dice que porque faltare uno no se va a parar la obra. Va a llegar otro y va a seguir trabajando delante de la presencia del Señor. Nosotros no somos indispensables. Dios por misericordia nos recogió. Pero nosotros no somos indispensables. No hay un ador que indispensable, no hay un corista indispensable, no hay un pastor indispensable. Santo es el Señor. No hay hermanos de la congregación indispensables. Dios nos ama con amor infinito, pero no somos indispensables. Y lo único que tenemos que tener en cuenta es de que si nosotros no logramos hacer la palabra del Señor, no vamos a estar haciendo lo que Él quiere, amén. Y no vamos a estar luchando por esta salvación gloriosa que Él nos entregó. Acuérdese que la palabra era luchar por esta salvación, y estas son las cosas que hay que hacer para poder luchar por la salvación gloriosa, poder ser un hacedor. Y no es tanto lo que se nos pide en realidad. Amén. Sabe que se me vino un punto muy fundamental a mi mente. Sabe que muchas veces nosotros los predicadores, los que nos gusta predicar de toda la Biblia, porque hay gente que solamente habla del Nuevo Testamento, de los 4 evangelios, y eso está bien, pero la palabra de Dios dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Tenemos que predicarla del Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Cuántas veces no lo ha pasado? Yo voy a ponerme, por ejemplo, a mí y a usted, porque son personas que conozco y son personas con testimonio personal. Lo hemos como metido en camisa de 11 varas, lo hemos metido en zapatos que son muy grandes para nosotros al predicar mensajes que todavía no hemos vivido. Amén. Gracias, Señor. Y después de haberlos predicado, de haber salido lindo en la iglesia, después Dios dice, bueno, si tú predicaste de esto, tenéis que ponerlo por obra. Y ahí sí que cuesta, amén. Por eso cada día, los que son predicadores, tenemos que tratar de hablar cosas que hemos vivido, mi hermano, porque si no las hemos vivido, Dios nos va a hacer pasar por ese proceso, amén. Muchas palabras son extraordinarias, muchas palabras son como de otro mundo, pero muchas veces nosotros no podemos decirle a la otra persona, oye tú, camina por este camino, si todavía nosotros no hemos entrado por ese camino. Señor. ¿Cómo le podemos decir a una persona, supongamos, bueno, ¿cómo no dejáis el vino si el vino te está dando, amén? Si muchas veces nosotros no tenemos a ver, como esa experiencia para decirle, bueno, Amén, yo lo dejé. Señor. Yo puedo aconsejar a todas las personas que están metidas en la droga, que están metidas en distintos grupos que están saliendo ahora, como en el tema del hip hop, como en el tema quizá de las malas juntas. Yo puedo aconsejar a todas esas personas porque yo estuve metido ahí. Más de 11 años estuve ahí metido en la droga, amén. Y puedo aconsejar a todas esas personas. Amén, Pero no Señor. puede una persona decir que Dios te va a sacar de la pobreza, que oye, no tenés fe, por eso no salís de la pobreza si ni siquiera has vivido eso, amén. Así es, Señor. A eso también se refiere la palabra de Dios, que tenemos que ser hacedores de la palabra. No podemos aconsejar a alguien si ni siquiera hemos vivido en eso. Así es, Yo sé Señor. que si usted ha pasado por la depresión, usted es una persona que tiene testimonio
para predicarle a una persona que está en medio de la depresión. Así es, Señor. Yo sé que si usted es una persona que estuvo a punto de destruirse su matrimonio y llegó Jesucristo a edificar su matrimonio porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir, usted es una persona indicada para que le hable a esa persona de que Dios puede restaurar matrimonio. Así es. Yo le puedo hablar a una persona que Dios puede sacar de la droga porque yo lo viví. Amén. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Es muy diferente hablar una palabra con hechos, con testimonio propio, porque la palabra va a ser más creída por los hermanos que están en la iglesia, porque muchos de los que están en la iglesia conocen nuestro testimonio. Amén. Pero muchas veces nos metemos en zapatos muy grandes en predicar cosas que ni siquiera las hemos vivido nosotros. ¿Cómo nosotros podemos hablar de que hay que dar la vida por Cristo? Bueno, esa es la convicción que tenemos cada Amén. cristiano, pero yo creo que los más especialistas en dar esa palabra son los misioneros que están en África, que están en Corea, que están en la India, esas personas que todos los días tienen que andar arrancando de pueblo en pueblo Sí, porque Señor. están a punto de quemarlo, a punto de cortarle la cabeza. Yo creo que esas personas son las principales para hablar de eso. Amén. Por eso, que si no estamos convencidos de que nos vamos a cumplir una palabra el día de mañana, mejor yo creo que hay que tocar otro temita. Amén. Amén. Pero por eso tenemos que poner por obra la palabra de Dios para que seamos un testimonio vivo para las personas que... Porque Jesucristo era un testimonio vivo. Amén. Así es, Jesucristo Señor. cuando a él le pegaban una mejilla, él no respondía con un combo. Amén. Así es, Cuando a él lo maldecían, él no respondía con maldición. Amén. Señor. Cuando Amén, él fue sí, tentado en el desierto, él pudo hablar de la tentación con toda experiencia. Amén. Por eso yo le digo a ustedes, mi hermano, que son predicadores, que van a ser predicadores, que muchas veces, si no... Porque me ha pasado a mí, me ha pasado y me ha dolido mucho que de repente he predicado algo y no he pasado por eso yo y lo prediqué y salió bonita la predica, pero el día de mañana me tocó vivirlo. Y fue muy diferente al predicarlo, amén. Amén, así es, Señor. Sí, así es. De repente es verdad que Dios nos entre... Bueno, yo creo que no hay nada que no pase por voluntad del Señor, amén. Entonces muchas veces también nos da palabra, nos entrega palabras que podamos predicar y lamentablemente hay que pasar el proceso. Tenemos que saber pasar cuando predicamos una palabra, tenemos que saber que tenemos que hacerla, amén. Tenemos que vivirla, amén. Entonces, pero también hay muchas veces que buscamos palabras y no nos damos cuenta en qué estamos, en qué nos estamos metiendo en realidad, en qué terreno, que muchas veces es difícil y nos caímos un porrazo en realidad, porque tenemos que saber. Porque la palabra dice, no, hermanos, no se hagan maestros los unos de los otros porque van a recibir mayor condenación. Así es, Señor. Y al que más sabe, más se le demandará, amén. Amén. Porque el pecado está en saber hacer la palabra y no ponerla por obra. Por algo el Señor Jesucristo le dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, Así sino es, todo el que Señor. hace la voluntad de mi Padre. Porque muchos son los que dicen Señor, Señor, muchos son los que saben que Jesucristo Amén. es Dios. Muchos saben orar, muchos saben estar en la intimidad con Dios, pero no ponen la palabra por obra, amén. Y esos no son hacedores de la palabra de Dios. Por eso dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que ponga por obra y el que haga la voluntad de mi Padre. Amén. Qué realidad eso, porque muchas veces nosotros como que nos enfocamos, nos quedamos pegados en algunas cosas. Nos quedamos pegados, por ejemplo, ya tener una buena relación con Dios. ¿Sí? Tener una buena relación, yo ser bueno para orar, tratar de ayunar, hacer muchas cosas por Dios. Amén. Pero muchas veces dejamos la palabra de lado. Y sabe que creo que todo esto es un complemento. Tenemos que acercarnos a nuestro Dios, tenemos que tener una buena comunión con Él, pero mediante siempre buscando de su palabra. Porque sabe que siempre, 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 cuando usted, cualquier cosa que usted le digan, usted tiene que buscar la presencia del Dios de Dios. Y también siempre los predicadores dicen, pero escudriñar la palabra. Porque ahí encontrarás lo que usted necesita, amén. Lo que requiere de su vida, porque aquí está todo. O sea, no hay nada que no haya en la palabra. Hay ejemplos de vida, amén. Hay experiencias que han pasado de muchos años, amén, porque esto es inspirado por Dios y usted no se da ni cuenta que lo está viviendo hoy en día, amén. Que en algún momento usted se transformó en el personaje que hay aquí y lo está pasando, amén. Pero sabe que más adelante en esa historia siempre hay una victoria que Dios le da. Siempre hay una esperanza. Y esa esperanza te está dando a ti.
Amén. Santo es el Señor. Por eso es importante buscar en la palabra del Señor cuando hay algún problema, cuando tenemos alguna dificultad, cuando hay algo que no nos deja caminar. Buscar en la palabra del Señor. Vamos a hallar la respuesta porque aquí está todo. Y ahí es cuando nos vamos a volver hacedores porque vamos a empezar a vivir la palabra del Señor. Vamos a aprender que lo que Él dejó aquí, escrito en este libro, hace más de 2000 años, está lo mismo que pasamos hoy en día. Amén. Si usted se da cuenta, porque tenemos que empezar a pensar, tenemos que empezar a analizar las vidas de los demás, amén, de lo que pasó aquí en esta Biblia. Usted se va a dar cuenta que muchas veces son las situaciones que pasamos cotidianos. Porque los predicadores siempre tratan de hablar de la historia, pero siempre hay algo que usted le saca a la actualidad. No sé si usted se ha dado cuenta, cuando uno va predicando, siempre hay algo que sale de la actualidad. Siempre hay algo con qué relacionarlo con la vida del cristiano. Y la Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del sol, sino que todo lo que pasó en el pasado lo volvimos a pasar nosotros. Lo volvemos a pasar, amén. Entonces aquí está todo, aquí están las luchas, las victorias, están las batallas, está todo aquí. Las promesas. Un día conversé con un hermano que hay cosas de los teólogos que yo me apego harto porque ellos saben mucho de la palabra. Usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito en griego, ellos sacan la palabra en griego, el Antiguo Testamento en hebreo y en arameo. Y ellos sacan las palabras, amén. Pero hay muchos teólogos que no creen en los dones del Espíritu Santo. Muchos teólogos no creen en la presencia de Dios. Hay algunos que no creen que hayan demonios. Pero ellos, yo digo, si ellos no han tenido la vivencia, ¿cómo pueden declarar eso delante de tanta gente? Así es, Señor. Yo he tenido experiencias con demonios, amén. Amén. Yo he tenido experiencias también con el poder sobrenatural de Dios. He visto milagros de parte de Dios. Mi cuñada ha tenido un milagro. ¿Se acuerda usted cuando fue donde el doctor? Y le dijo el doctor, usted ya fue operada. Amén. Pero Sí, no, Señor. ninguna ciencia médica la había operado, sino que Dios la había operado un día cuando un pastor impuso las manos sobre ella y Dios hizo una operación. Pero eso vaya a explicárselo usted a un teólogo, una persona que es 100% Biblia. Ellos no le van a creer porque no han tenido una experiencia con el Espíritu Santo. Amén, así es, Señor. Usted no le puede explicar también algo que, supongamos, cuando usted lucha con un demonio, la desesperación que se siente. Amén. Muchas veces, ¿qué es lo que hace el demonio para destruir su familia? ¿O qué es lo que hacen los brujos? Y muchas veces hay gente que desconoce de esas cosas, amén, porque no han tenido experiencias sobrenaturales, no han tenido experiencia con esas cosas. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que ser hacedores, tenemos que hablar con testimonio, amén. Nuestro pastor Luis Flores decía, el hacedor de la palabra es el que va a entrar en el reino de los cielos. Así es, Señor. Esa es una gran verdad, amén. Nuestra hermana Emilia dice, tenemos que tener testimonio para poder hablarle a otros. Amén. Amén. Eso Lo es que estamos importante, diciendo, amén. que hay que tener testimonio para poder hablarle a otros. No podemos decirle a una persona, oye, deja el vino, si nosotros somos más borrachos que él. Amén. Amén. Bendecido sea el nombre de Dios. O deja la mentira si mentimos hasta por si acaso. Así es, Señor. La palabra es nuestro manual de vida. Amén. Amén. Dios los bendiga grandemente, dice nuestro hermano Gabriel Esteban San Martín. Amén. Así que hay que tener mucho cuidado. Muchas personas teólogos no comprenden lo que hemos vivido nosotros. Muchos dicen, no, que eso es locura, que eso pasó en el tiempo de los apóstoles. Pero yo he visto el poder sobrenatural de Amén. Dios, amén. Usted ha tenido experiencia Amén. también predicando. Cuente esa experiencia cuando un día se vio usted enfrente. ¿Eh? Amén. Un día yo estaba predicando, me acuerdo de la paciencia que nosotros le tenemos al Señor, amén. De la paciencia. Y sabe que Él nos hacía una pregunta y de verdad que tocaba... lloré, me acuerdo mucho, porque no podía hablar en realidad. Porque Dios nos preguntaba si yo tuve tanta paciencia, o sea, con todo lo que pasé, tuve tanta paciencia. ¿Por qué tú no me tienes paciencia? O sea, que eres todo al tiro. Amén. Santo es el Señor. Y sabe que cuando yo pregunté eso, yo pregunté por qué tú no le decías al pueblo, por qué le dice el Señor, le está preguntando en este día que por qué usted no le tiene paciencia. Pero sabe que sin mentir, y Dios vive que así fue, yo me vi en la primera banca. Vi mi rostro en la primera banca. Vi mi vida en la primera banca. Me vi.
Amén, santo es el Señor. Literalmente. Literalmente, me vi ahí en la primera banca y veía a mis hermanos todos. Y sabe que yo lloré mucho. Porque la palabra no solamente es para las personas que están delante de uno cuando la está predicando. La palabra es para todos y más bien para el predicador. Espada de doble filo. Para Amén. adelante, para atrás. Y sabe que cuando le preguntaba, yo me quedé en silencio y lloré porque yo me vi adelante. A lo mejor yo estaba predicando de esa paciencia que debíamos tener, pero yo tampoco tenía la suficiente paciencia para esperar lo que Él quería hacer. Y Él me preguntó, junto con toda la hermandad, junto con todos mis hermanos, que quién era yo, quién éramos nosotros para no tenerle paciencia, sabiendo todo lo que Él había pasado con nosotros. Y Dios vive que yo me vi ahí en esa primera banca y vi a mis hermanos junto a mí. Y es ahí cuando uno se da cuenta que esto, bendita locura, porque dicen que somos locos, sí, lo dicen, pero yo prefiero que me digan que soy loca. Pero hay experiencia en mi vida, que por eso me tienen aquí. Amén. Hay experiencias en mi vida que son tan grandes, que son tan verdaderas. Amén. Que no puedo dejar de decir que Él no vive. Yo no me puedo ganar aquí y decirle como que no le crea. No, eso es mentira. Han pasado cosas en mi vida que Él ha demostrado que Él está ahí. Que Él ha demostrado que Él está siempre con nosotros. He visto maravillosas cosas delante de la presencia del Señor. He sentido cuando Él ha estado a mi lado. Entonces no puedo dejar y no puedo negar que Él está con nosotros. No puedo negar que el Rey que yo le sirvo es el que vive y reina para siempre. Entonces esas experiencias nos tienen en pie, esas experiencias me tienen en pie, más de su palabra, porque está todo ahí. Entonces yo no le podría decir a usted que no le siga. Por eso muchas veces entiendo a la gente cuando dice, no, yo no les creo a los cristianos, no les creo. Porque lo que ellos dicen es un puro show, es un puro alboroto, no, ellos no sé lo que hacen. Pero si ellos supieran lo que nosotros sentimos, si ellos supieran lo que nosotros muchas veces hemos visto por misericordia del Señor, ahí todo sería distinto. Esa es la verdad. O sea, ¿cómo negamos esta presencia gloriosa? ¿Cómo borramos la experiencia que tuvimos Amén, con el Espíritu así, Santo? Señor. En una ocasión, esto es de loco, por eso dicen que el Evangelio es de loco. Yo tuve 2 experiencias con el Espíritu Santo. En una ocasión yo era una persona 0 a la izquierda para leer la palabra y 0 a la izquierda para entenderla. Y en una ocasión Dios me hizo ganarme adelante. No voy a decirle que fue una voz de estruendo, sino que sentí en mi corazón en pasar adelante. Y Dios me hizo sentir que levantara las manos. Y sabe que literalmente cayó como un pergamino aquí en las manos, en mis 2 manos, en la mano derecha y en la mano izquierda. Era un pergamino grande. Y Dios me dijo, levanta las manos porque yo te voy a entregarte algo en este día. Y cuando levanté las manos, cayó algo pesado y me dijo, ahora cómetelo. Y yo empecé como a comérmelo, amén. Y sentí que era como dulce como la miel. Y de ese día en adelante yo empecé a entender la palabra de Dios. Los jóvenes que participaban en la iglesia a los que yo iba, todos empezamos el mismo día a caminar en el Evangelio, pero cuando a mí me preguntaban algo, yo sabía responderle, amén. Era como un don de parte de Dios, porque usted sabe que un don es un regalo inmerecido, es algo por gracia, amén. Es algo que usted no lo practicó. Amén, Un don sí, es algo Señor. espiritual, que solamente Dios lo da. No es como practicar todos los días acordeón para poder ser bien un acordeonista mejor del mundo, no. Es un don, es algo que te entrega a Dios, algo sobrenatural. Y de ese día empecé a entender la palabra y explicarla mejor. También en una ocasión me hizo pararme adelante y fue mi hermano, me gané yo arrodillado y empecé a sentir parte por parte cuando empezó a ganarse la armadura de Dios en mi cabeza, en mis hombros, en mi espalda, en mis Amén, pies. así, Señor. Amén. Santo eres, Y yo Señor. sé que la palabra de Dios, yo sé que en Efesios capítulo 6
versículo 7 en adelante, cuando habla de la armadura de Dios, que la espada es la palabra de Dios, que el escudo de la fe, que el yermo de la salvación, que el calzado del evangelio. Yo me sé toda esa estrofa, me sé todos esos versículos bíblicos y que sé qué significa los lomos de verdad, todo eso. Amén. Pero yo sentí literalmente Amén, sí, como que me pusieron una armadura de parte de Dios. Nuestro pastoral le dice, tenemos que predicar, tenemos que vivir lo que predicamos. Amén, así es. Amén. Y muchas personas, teólogos, muchos religiosos no van a entender lo que hemos vivido, lo que hemos experimentado. Solamente hay que tener vivencia, amén. Porque hay gente que no cree en estas cosas sobrenaturales, cree que todo tiene una explicación, pero hay cosas que no tienen explicación. Amén, así ¿Qué es. dice nuestra hermana Emilia? Mi hermana Emilia dice, amén, así es. Yo también puedo testificar que Él vive por lo que he hecho en mí, en mi familia. ¿Cómo no creer en Él? Si existe, gloria a Dios, Él vive. Amén. Nuestra hermana Miriam también ha tenido experiencias bonitas Amén, y así, vive con el Señor. Espíritu Santo. Amén. Muchas personas en la antigüedad, también en la antigüedad se veía mucho el tema de el diablo en los potreros, en los campos. Amén. Así es. Hay muchas personas que dicen que esos son cuentos, que contaban los papás para que los hijos no salieran para afuera. Y ellos lo pudieron ver y ellos tuvieron experiencias sobrenaturales. Un día mi mamá me cuenta que ella cuando pequeña, cuando tenía como 15 años, ella iba caminando hacia su casa y dice que pasó un perro por encima del agua y pasó, era como que fuera un perro transparente y traspasó toda la zarza y después saltó para el otro canal y se fue caminando por encima del agua. Amén. ¿Cómo le explica usted a una niña de 14 años que un perro camina por encima del agua? ¿O cómo se lo explica usted a un religioso? A una persona que es letrada, a una persona que solamente sabe de libros, amén. ¿Cómo le explica a usted eso? Si mi mamá todavía no conocía el Evangelio, si no podía decir, no, es que los evangélicos inventaron eso, que el diablo y todo eso. Esas son experiencias que yo creo que cada uno las tiene con el Señor y nosotros no lo olvidamos de eso, amén. Amén. Grande es nuestro Dios, dice nuestra hermana Cristina. Amén. Ha sido maravilloso el tema del día de hoy, amén. Ha sido muy edificante, que tenemos que vivir lo que predicamos, porque si no lo vivimos lo que predicamos, el día de mañana Dios nos va a poner a prueba con lo que estamos hablando, amén. Amén, así es, Señor. Así que nosotros le hablamos de esto porque nosotros lo ha pasado. Amén, A mí así, me ha Señor. pasado que yo he predicado un tema muy bonito, muy hermoso para la iglesia ha sido edificada, pero el día de mañana, como yo no lo había pasado, me tocó pasarlo y era harto difícil de vivirlo. Era muy fácil de hablarlo y difícil de vivirlo. Amén. Amén, así, Señor. ¿Quién más? ¿Quién más dice algo? A ver. Mi hermana Cristina dice, yo viví el milagro de mi hija, gracias a mi Jesús. Amén. Amén. Entonces hay hartos testimonios que testifican que Dios vive, que Dios reina y que Dios todavía está haciendo milagros, prodigios y Amén. maravillas. Dice 4 comentarios más. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga Amén. mucho. Vamos a poner una alabanza para después estar pasando la palabra de Dios. Amén. Amén. Pongamos la alabanza. ¿De nada sirvió? Vamos a escuchar una alabanza por mientras abrimos la palabra para predicar la palabra de Dios. Santo Espíritu, ¿cuánto dicen aleluya? ¿Cuánto dicen aleluya? Estamos trabajando en esta producción, pero aquí estamos, para la gloria del Señor en pie. ¿Cuánto dicen gloria? De nada sirvió decir que no tenía futuro, que era una más en el montón y que a ningún lugar yo llegaría. De nada sirvió luchar, oraron en contra de mi vida, cerraron todas las salidas, me miraron de lejos solo para ver lo que yo haría. ¿Sabe? Y es que el enemigo se olvidó que yo sirvo a un Dios que se levanta del trono
por causa de un gemido. Me persiguieron sin razón, causaron mal sobre mí, mas se olvidaron de un detalle, es que Dios estaba conmigo. ¿Sabes? Yo vi enemigos luchando, escúchalo, mas yo iba venciendo, ¿sabes? Y cuanto más me apretaba, me oprimía y luchaba. Yo estaba creciendo. No sirve de nada luchar contra los ungidos. Dios abre un camino en medio de la tribulación. Puede inventar, puede hablar de mí lo que usted quiera saber. No sirve de nada. Yo voy a mantener mi fe y Dios me hará un campeón. Escuche, nadie me va a parar. Nací para vencer. Si alguien me abandona, Dios me va a recoger. Todavía hay sorpresas que vienen allí en las manos del Señor. Si intentan perseguir, yo voy a continuar. Yo venceré cantando, nací para adorar. Van a oír la noticia que sobreviví. Y si me intentaron parar con todo lo que sufrí, Hoy estoy aquí. nadie puede impedir de recibir hoy mi victoria. Pues fue Dios quien me escogió y escribió también mi historia. ¿Sabe? Que el enemigo quiera o no quiera, Hoy estoy aquí. hoy estoy aquí. El enemigo ya pensó que ya me había destruido. Le gritó a todo el mundo que él me había vencido. Quien tenga dudas solo crea y espere. Quien está vivo solo crea y vea, ¿sabe? Es Jehová Que por mi pelea, hoy estoy aquí. hoy estoy aquí. Nadie puede impedir de recibir hoy mi victoria. Recíbala hoy, pues fue Dios quien me escogió y escribió también mi historia. Que el enemigo quiera o no quiera, hoy estoy aquí. Hoy estoy aquí. Levanta su mano. El enemigo hasta pensó que ya me había destruido. Le gritó a todo el mundo que él me había vencido. ¿Sabe? Mas para vergüenza del infierno, hoy estoy aquí. Gracias, Señor. Hoy estoy aquí. Hoy estamos aquí. Amén. Amén, que Dios nos bendiga. Amén. Vamos a empezar a leer la palabra de Dios. Que Dios bendiga mucho a los hermanos que todavía están en nuestra compañía. Amén. Amén. Eso es ser un hacedor de la palabra. Amén. Amén. Yo siempre he dicho eso porque siempre hay hermanos en la iglesia y aquí también que en el momento del tema, en el momento de la alabanza, todo bonito, amén, todo gloria a Dios. Pero Amén, llega el así, momento de la Señor. palabra de Dios, hay que ver otra cosa hasta que se empiece a hablar del tema nuevamente, amén. Así Amén. que Dios nos bendiga mucho. Vamos a leer la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo al 14. Amén. Ahí se encuentra la palabra de Dios. La palabra de Dios se encuentra en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Dice así. Amén. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueras frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad.
y no sabes que tú eres un desbienaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Dice nuestra hermana América: Dios lo bendiga, Dios lo siga bendiciendo, que siga enseñando de su palabra. Quiero un pancito de Dios que lo siga bendiciendo. Amén. Voy a predicar la palabra, mi hermana América, y después vemos los pancitos de vida. Amén. Primero es el mensaje central. Vamos a hablar del mensaje a la Odisea. Amén. Ya habíamos orado un delantito, pero vamos a elevar otra oración a Dios. Buen Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, tú eres santo, tú eres misericordioso. Señor Jesucristo, quiero hablar de tu sagrada escritura, Padre mío, y quiero que usted me utilice como portavoz, Señor, como un canal de bendición para que todos mis hermanos puedan recibir en su mensaje poderoso. Señor Jesucristo, sea conmigo, Señor, desde ya. Retrocedo, Señor, unos pasos para que usted tome este lugar. Sabemos que usted es el que habla a su pueblo, Señor Jesucristo, que la gloria y el poder sea suyo y que mío sea su misericordia. Señor Jesucristo, ábrame el entendimiento para entender cada vez más de tu palabra y para hablarle a tus ovejas. Usted cuando le dijo al apóstol Pedro: ¿me amas, Pedro? Usted le dijo: sí, Señor, y usted le dijo: apacienta mis ovejas. Padre Santo, si nosotros decimos que te amamos, tenemos que cuidar tu rebaño, tenemos que apacentar tu rebaño y darle alimento a tu rebaño. Señor Jesucristo, pedimos tu bendición en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Que Dios nos bendiga. Amén. Vamos a pasar a la poderosa palabra de Dios para todos mis hermanos que están en nuestra compañía. El mensaje a la Odisea. Que Dios nos bendiga. Vamos a hablar del mensaje a la Odisea. Como vemos, mi hermano, en el libro de Apocalipsis hay 7 iglesias, mi hermano, que se encuentran en Asia Menor. Que se encuentran en Asia Menor, mi hermano. Muchas de ellas, el fundador era el apóstol Juan. Amén. Y una de ellas era Efeso. Otra de ellas era Esmirna. Otra Pérgamo. Otra Sardis. Otra Tiatira. Otra Filadelfia y la otra era la Odisea. Cada una de ellas tenía un elogio y un regaño. Amén. La iglesia de la Odisea, mi hermano, porque vemos que la primera iglesia que sale es la iglesia de Efeso. Es una iglesia que se había esforzado, mi hermano, que había pesado a los que se decían ser apóstoles y no lo son. Era una iglesia celosa que trabajaba, pero había perdido el primer amor. Y esta iglesia, mi hermano, conforme van pasando el tiempo, yo me voy dando cuenta que esta iglesia son como las 7 etapas que tiene la iglesia, ¿me? Que empieza trabajando, después empieza a convivir con el mundo, con el pecado, hasta que llegamos al siglo XXI, que esta iglesia, mi hermano, encuentro mucha referencia a lo que pasa en esta iglesia de la Odisea con lo que está pasando con la iglesia del siglo XXI, que es una iglesia que ha entrado a esta falsa doctrina de la prosperidad, mi hermano. Y dice: escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Amén. Todos sabemos, mi hermano, que no le está hablando a un ángel literalmente, no le está hablando a un ministro de Jehová, o sea, no le está hablando a un ángel, a uno que tenga alas, sino que la palabra ángel en griego significa mensajero. Eso quiere decir que escríbele al líder, al mensajero, al que lidera esta iglesia de la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Ahí da atributos de Dios. ¿Quién es el que está hablando? Amén. Dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el principio de la creación de Dios? Eso se encuentra en San Juan capítulo 1, versículo 1. Dice: en el principio era el verbo,
y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahí se nota que está hablando Jesucristo, amén. Sabemos que Él es el verbo hecho carne. Él es el que estaba en el principio. Él le está hablando a esta iglesia. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Aquí vamos viendo, mi hermano, que en esta iglesia había una bendición material en sobremanera, amén. Amén. Esta Así, iglesia había Señor. pasado por un terremoto muy grande y Roma ofreció reconstruirla, pero como ellos tenían muchos bienes, como ella era una iglesia muy prosperada, como era una región muy prosperada, la Odisea, ellos no quisieron el ayuda de Roma, amén, sino que ellos se reconstruyeron solamente con todo lo que tenían guardado, amén. Amén, así, Señor. Pero vemos, mi hermano, que Dios les dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente, amén. Y si una persona no es frío ni caliente, ¿qué es lo que es? Una persona tibia, Amén. una persona neutral. Bendecido sea el nombre de Dios. Por cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amén. Tú eres, Señor. Así nos encontramos, mi hermano, en este tiempo, en el siglo XXI. Así están las iglesias, así están los hermanos dentro de la casa de Dios. Están siendo hijos de Dios y no siendo hijos de Dios. Ayúdanos, Están Señor. un día sí y un día no. Están haciendo ferviente en la presencia de Dios y están siendo fríos, amén. Ayúdanos, Señor. Y por tanto, Dios le llama a esas personas tibios, que no son ni una cosa y no son otra cosa, que son neutrales, no son espirituales y no son carnales, sino que son tibios. Bendecido sea el nombre de Dios. ¿Sabe que en la iglesia de la Odisea, ellos sacaban el agua de un acueducto, que ellos ponían tubos y la sacaban de las aguas termales y la llevaban a la ciudad y de ahí tomaban agua, amén? Y todos sabemos que el agua termales son agua con harto azufre, amén. Amén, así, Son aguas Señor. muy calientes, porque son aguas que vienen del volcán, amén. Y son aguas muy calientes, y cuando pasaba por ese acueducto a llegar a la ciudad, esa agua que venía caliente llegaba a la ciudad tibia. Y cuando las personas que vivían en la Odisea se tomaban esa agua, les dolía el estómago. Porque Amén. todos sabemos que algo tibio le hace mal al estómago, amén. Y ellos muchas veces vomitaban. Cuando ellos vomitaban, mi hermano, porque le daba asco, por esa tibieza, mi hermano. Por eso la palabra de Dios dice: por cuanto eres tibio, ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Santo eres, Señor. Dios está haciendo alusión a lo que estaba pasando en esa ciudad. Que ellos sacaban, mi hermano, agua de las aguas termales y la pasaban por un acueducto, y cuando llegaba a la ciudad llegaban tibias. Amén. Es lo mismo que está pasando en nuestra iglesia. En nuestra iglesia hay muchas personas, y en otra iglesia hay muchas personas que llegan, que se gozan a la presencia de Dios, amén. Amén, así es, Pero en el Señor. camino de regreso a su hogar ya se va entibiando ese fuego, amén, y llegan todos fríos y llegan todos tibios. Y muchas veces el evangelio es desprestigiado Santo por eres, esas Señor. personas que se dicen ser cristianos y no lo son. Ayúdanos, Y muchas Señor. veces esas personas, con el mismo testimonio de ellos, echan para afuera a todos los que quieren entrar a la casa de Dios. Amén. Porque los que están afuera, ellos quieren ver un buen ejemplo en los cristianos. Así Quieren es, ver que Señor. el cristiano sea ejemplar, que el cristiano no mienta, que el cristiano ayude a su prójimo, que el cristiano ame a Dios, que el cristiano no ande diciendo grosería, que el cristiano no ande engañando a su esposa, que el cristiano no ande haciendo negocio fraudulento, que el Amén. cristiano ande por la verdad, porque eso es un verdadero cristiano. Así es, Alguien que Señor. practica la palabra de Dios, no un oidor olvidadizo. Así es, Señor. Y así, mi hermano, es el mundo. El mundo es como la nube de testigos que tenemos a nuestro alrededor y que Amén. quieren ver un buen ejemplo, porque Jesucristo dijo que la iglesia tenía que ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Amén. Teníamos que atraer a las almas, no teníamos que echarla para afuera. Pero ¿qué ha estado pasando en este tiempo? Ellos van a la iglesia a gozarse, a aprender ese fuego espiritual, ese don, a avivar el don que está dentro de nosotros, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, pero en el camino a casa ya se le olvidan todo lo que han pasado, salieron ardientes en el espíritu y llegaron tibios. Y al dar Gracias, tibio, mi Señor. hermano, provocaron un mal gusto, provocaron un mal olor, amén. Amén.
y lo vomita de la boca. Dice, por tanto, no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque me duele el estómago, porque no te puedo soportar. Amén. Bendecido sea el nombre de Dios. Qué tremendo, mi hermano, esta palabra, porque dice, por tanto, no eres frío ni caliente. Así Eso es, quiere Señor. decir que mejor que seamos fríos, que seamos mundanos, que estemos en el mundo, pero no que seamos frío, caliente, amén. No que seamos tibios, porque el mundano, amén. Todos sabemos que el mundano no tiene conocimiento de Dios, el mundano hace cosas por ignorancia, pero cuando una persona conoce a Dios y está en el mundo y participa de las dos cosas, no es una persona ignorante, que está pecando por ignorante, sino que está Amén, pecando así a es, Señor. sabiendas. Y cuando está pecando Amén. a sabiendas, a Dios le duele el estómago ver esos Así cristianos es, Señor. tibios, amén, y los vomita de su boca. Eso quiere decir que no se los traga, no les compra. Así es, Es como cuando Padre. usted compra un chicle, lo mastica solamente, pero no se lo traga. Es así también las personas del mundo. Cuando ven a un cristiano tibio, dicen, bueno, ese va a la iglesia. ¿Y cómo engaña a su esposa? Ese va a la iglesia. ¿Y cómo dice grosería? Ese va a la iglesia. ¿Y cómo miente? Así ¿De es, qué me están Señor. hablando? ¿Qué están profesando? ¿Qué Ayúdanos, están practicando? Señor. ¿Son o no son? ¿Somos o no somos? Yo creo que Amén. así debería llamarse el título de esta palabra. ¿Somos o no somos? Amén. así, ¿Somos Señor. fríos o somos calientes? Pero tibios no podemos ser, mi hermano. Amén. Porque yo creo que un frío tiene más posibilidades de salvarse y entrar al reino de los cielos. Porque el frío no conoce a Dios. Porque el Amén. frío no ha tenido un encuentro con Dios. Así es, Porque el Señor. frío no tiene el conocimiento en su mente, en su cabeza. El frío no tiene esa comunión con Dios. Amén. Amén. sí, Señor. Yo creo que ese frío en el último momento se puede arrepentir, puede confesar a Dios como Salvador personal, puede decir que perdone todos sus pecados y Dios lo puede perdonar y lo puede llevar a la presencia de Dios. Amén. Así, Pero Señor. ¿qué tal de esas personas que han conocido a Dios por más de 20 años y siguen siendo más mundanos que esas personas que están afuera en el mundo, mi hermano? ¿Usted cree que, Señor. que Dios se agrada de esas personas? Dice, por tanto, no eres frío ni caliente, sino que yo te vomitaré de mi boca porque eres tibio, porque me produce náusea, amén. Amén. Así, Señor. Y sabe que cuando una persona tiene un malestar en el estómago, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que hacer una cosa, tiene que vomitar Amén. para que se pueda aliviar, ¿o no? O si no, Amén. va a vivir con ese malestar. Bendecido sea el nombre de Dios. Porque tú dices, yo soy rico. Eres, Señor. Esto es lo que estaba pasando en la iglesia de la Odisea. Ellos estaban dependiendo más de las cosas materiales. Ellos pensaban, ellos se creían autosuficientes, como el rey Herodes, como Nabucodonosor, diciendo, bueno, yo tengo dinero, yo tengo buenos carros, yo tengo casa, yo tengo una buena profesión, yo no tengo para qué depender de la iglesia, porque la iglesia ya pasó a segundo plano. Amén. Bendecido Amén. sea el nombre de Dios, como Sea, eso ha Señor. salido de muchas bocas que eran personas que caminaban en el Evangelio y como fueran bendecidos materialmente, pensaron que eso lo iba a llevar a la vida eterna. Pero eso Amén. no, mi hermano. La palabra de Dios dice que el cristiano que tiene, donde está su tesoro, ahí estará su corazón. Amén. Así es, Señor. Si el tesoro está acá abajo en la tierra, ahí se va a quedar en la tierra. Pero si Amén. nuestro tesoro está arriba en el reino de los cielos, ahí va a estar nuestro Santo corazón, eres, ahí va a estar Señor. nuestro cuerpo, ahí va a estar nuestro espíritu. Pero muchas Ayúdanos, veces, mi hermano, Padre amado. nos quedamos con lo material, nos creemos Ayúdanos, autosuficientes. Señor. Y la iglesia de la Odisea dice, porque tú dices, nuestro Señor Jesucristo le dice a la iglesia de la Odisea, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa ahora tengo necesidad. Ayúdanos. Qué equivocado estaba el ser humano, qué Sí, equivocado está la iglesia de la Odisea. Sí, Porque Señor. ellos dicen, yo me he enriquecido y de ninguna cosa tienen necesidad. Sí, no tenían necesidad de alimento, no tenían necesidad de vestuario, pero tenían necesidad de salvación. Amén. Y eso es lo Sí, que no Señor. nos damos cuenta. Cuando muchas veces las bendiciones materiales nos engrosan el corazón, nos ponen una venda en nuestros ojos y no nos podemos dar cuenta que esas cosas materiales están estorbando las cosas espirituales y muchas veces Así nos es, apegamos Señor. tanto y nos aferramos tanto a las cosas materiales que nos volvemos ciegos, nos Ayúdanos, volvemos igual Señor. que esta iglesia de la Odisea. Yo soy rico y me he enriquecido y ahora de ninguna cosa tengo necesidad, pero nos olvidamos de la palabra de Dios, la cual dice, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Amén. Una Así, persona Señor. puede tener muchos bienes, pero siempre tiene que tener la comunión de que necesita de Dios, porque Amén. Dios es el aliento de vida. Así Dios es el que es, nos Señor. va a llevar a la vida eterna, no son las cosas materiales.
Así es, Padre Mi amado. hermano querido, no estamos en la religión de los egipcios, que a ellos lo enterraban con todas sus riquezas pensando que ellos iban a pasar para el otro lado con todas sus riquezas. Es una mentira del diablo, mi hermano. Amén. Así como naciste, así mismo te van a echarte, mi hermano, al sepulcro, así mismo vaya a entrar al ataúd. Así Nada es, trajiste a Señor. este mundo y nadie te vas a llevar. Así es, Padre amado. Pero muchas veces nosotros pensamos, mi hermano, que vamos a llevar cosas para el otro lado. Eso es una mentira del diablo, mi hermano, que el diablo te ha Así es, querido Señor. engañar. Bendecido sea el nombre de Dios. Apeguémoslo a las cosas espirituales. Poco Amén. tiempo queda acá abajo en la tierra. Así es, Padre No, amado. no lo ceguemos, que no engrose nuestro corazón, que el diablo no ponga una venda en nuestros ojos para que no podamos mirar, para que no podamos darnos cuenta, mi hermano. Porque esta persona se creían autosuficiente y dice, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero ahora viene la opinión de Dios, porque él tenía una opinión sobre sí mismo, pero Dios tenía otra opinión. Y no sabe que tú eres un 10 bienaventurado. Eso quiere Sí, decir que Señor. una persona sin bendición de parte de Amén. Dios, miserable, Ayúdanos, pobre. Señor. ciego y desnudo. Amén. Ahí nos damos cuenta, mi hermano, la opinión del ser humano y la opinión de Dios. Muchas veces nosotros cuando le decimos a otra persona de la iglesia, no, nosotros estamos bien, tenemos esto otro, pero ¿qué es lo que dice Dios de nosotros? ¿Dirá lo mismo? Ayúdenos, Señor. ¿Dirá lo mismo? Recuerda usted que mi hermana Guillermina, el otro día tocábamos el tema de Job. ¿Qué es lo que opinaba Dios de Job? Dios opinaba cosas buenas, pero los Amén. amigos opinaban cosas malas. Amén, así es, Señor. Y es lo mismo que pasa hoy día. ¿Qué es lo que opina usted de usted mismo? Porque dice la palabra en Proverbios que el necio en su propia opinión sabe más que 7 sabios, amén. Porque hay muchas personas necias que dicen que no, que mi opinión es la que vale. Ninguno de los otros cuenta, pero mi opinión es la que vale. Así es, Señor. Y así es lo que le pasaba a la iglesia de la Odisea. Decía, yo soy rico, me he enriquecido y ahora de ninguna cosa tengo necesidad. Mas Dios opina otra cosa. Dios opina, dice, no sabes que eres de un 10 bienaventurado. Eso quiere decir que una persona sin bendición, miserable, miserable, mi hermano, qué palabra fuerte, pobre, pobre en el espíritu, o sea, pobre que no tiene nada, ciego, ciego, eso quiere decir que está ciego, que no puede ver nada, Amén, así y es, desnudo. Santo sea el nombre de Señor. Dios. Amén, así es, Señor. Por tanto, te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico. Ahí Dios le está aconsejando que busque las cosas del cielo, que busque Amén. las cosas de Dios para que ahí sea realmente rico. Una persona no se define por los bienes materiales, Así es, Señor. sino que una persona se define porque hace la voluntad de Dios. Amén. Esa es una persona realmente rica. Hay una alabanza muy antigua que dice, pobre de mi ciego, pobre de mi siervo, que por más que trabaja, más pobre lo veo yo. Y el siervo le dice, pobre de mi amo, que piensa que el pobre soy yo, pero no sabe que yo tengo la salvación. Amén. Amén, así es, Señor. Son dos historias, de un amo terrenal, de un jefe que dice, oye, por más que trabaja mi siervo, nunca lo veo que crezca. Y el siervo le decía, oye, qué tonto es mi amo, piensa que el pobre soy yo y el pobre es él. Amén. Amén. Bendecido sea el Así es, nombre de Señor. Dios. Por eso le decía yo, mi hermano, que nos puede faltar de todo en la casa, pero si está la presencia de Dios, somos más que millonarios, somos más que ricos, Amén. porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Así Señores. es, Señor. Porque las personas, mi hermano, terrenales, acá abajo está su herencia, pero las personas peregrinas, allá, mi hermano, está la herencia en el reino de los Amén, cielos, así es, allá está Señor. su heredad, allá están sus premios, allá están sus galardones, allá está su recompensa, allá Así está es, su Padre. padre, allá está su familia, allá, mi hermano, está su patria, bendecido sea el nombre de Dios. Pero las personas terrenales, mi hermano, son personas desbienaventuradas, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Así es, Señor. Ciegos, mi hermano, que se están engañando a sí mismos. No engañéis, no los engañéis a vosotros mismos, porque Dios no se puede ser burlado. Todo lo que el Amén, hombre así, siembra, Señor. eso va a cosechar. Y dice, por tanto te aconsejo que de mí compres oro refinado para que seas rico, y vestiduras blancas para que te puedas vestir. Eso quiere decir que tiene que vivir en santidad para que tenga vestiduras blancas, mi hermano. Amén. Para que no se descubra tu vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Otra cosa que tenía, mi hermano, la Odisea, tenía dentro, en el centro de la Odisea,
había, mi hermano, como una farmacia, habían personas que habían creado un tipo de colirio. Ese colirio le servía a las personas para sacarse todas esas nubes que tenían en sus ojos. Mi hermano, ellos habían creado un líquido que era un colirio que les servía para que se sacaran todas esas impurezas que tenían en los ojos y que no los dejaban ver. Y por eso, mi hermano, la palabra de Dios le hace referencia a lo que ellos mismos tenían. Por tanto, te aconsejo que de mí compres para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte, para que descubra tu vergüenza. Unge tus ojos con colirio para que ahí veas. Bendecido sea el nombre de Dios. Amén, así es, Señor. Pero donde estoy hablando de un colirio terrenal que se compra donde el doctor Simi, o en la farmacia Cruz Verde, o en la Ahumada, te estoy hablando, mi hermano, de ese colirio espiritual, que es el conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Para que nos demos cuenta cuál pobres somos, mi hermano. Así es, Señor. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Mire, mi hermano, esos se decían llamar iglesia, esas personas de la Odisea se decían llamar iglesia, ellos tenían una congregación, ellos se congregaban, pero tenían a Jesús en las puertas. Es muy diferente que decir que Dios está en este lugar a que Dios lo tengamos en la puerta. Y dice, he aquí yo llamo a la puerta, y si alguno oye en la puerta y abre su puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él Así es, conmigo. Señor. Bendecido sea el nombre de Dios. Ahí nos damos cuenta, mi hermano, que hay personas, hay muchas iglesias que por dentro están bonitas, que quizás tienen cerámica, que quizás tienen el mejor púlpito, que quizás tienen unas luces LED, mi hermano, o quizás hayan puesto hasta calefacción dentro, que a los ojos humanos están muy bonitas, pero si no tienen la presencia de Dios están vacías, son Así es, templos Señor. vacíos. Pero mi hermano, Dios está hablando hoy día de esta iglesia, de este cuerpo. Porque nosotros somos la iglesia. Las cuatro paredes no son la iglesia. Nosotros Amén. somos la iglesia. Dios viene por esta iglesia. Dios no viene a buscar cuatro paredes. Dios no viene a buscar a levantar muros. Dios viene a levantar esta iglesia. Así es, Señor. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la que tenemos que estar vestidas. Nosotros somos la que tenemos que tener necesidad. Bendecido sea el nombre de Dios. Y sabe, dice aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Sabe que me acuerdo de una palabra, mi hermano? Que habían dos discípulos que caminaban de camino a Emaús. Santo eres, Señor. Y cuando ellos caminaban de camino a Emaús, porque ellos venían comentando que Jesucristo, el Mesías, el que decía que iba a resucitar, no había resucitado, y se le acerca un forastero. Se le acerca un forastero y cuando se le acercó el forastero le dice, ¿qué pláticas tan tristes lleváis? ¿Por qué andáis caminando así, cabizbajo? Y ellos le dicen, bueno, tú eres forastero, tú eres el único que no sabe las cosas que han acontecido. ¿Qué cosas han acontecido? Le dice el forastero. El Mesías que venía a restaurar a Israel. Y ahí dice que el forastero le abrió la escritura y le empezó a hablar de Moisés, todas las cosas que decían acerca de Jesucristo. Y ellos escuchaban atentamente. Y en una ocasión ellos llegaron donde seguía el camino y donde llegaban a la casa de ellos. Y el forastero quería seguir su camino y ellos le dijeron, quédate con nosotros, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Y dice que el forastero pasó y lo invitaron a la cena. ¿Y qué es lo que hicieron estos hombres? Estos hombres le dijeron, pida la bendición, porque siempre se acostumbraba, mi hermano, en la antigüedad, que la visita pedía la bendición de los alimentos. Amén. Y dicen que Así este es, forastero levantó el pan y bendijo el pan. Y cuando bendijo el pan, se desapareció. Y ahí se dieron Señor. cuenta estos forasteros que no estaban cenando con cualquier persona, sino que Jesucristo había entrado a su casa. Amén. Así Y ellos Señor. dijeron así, por tanto, cuando le escuchamos, por eso cuando leía la escritura, ardía nuestro corazón. Amén. Así es, Señor. Y es lo mismo que está pasando en este tiempo. Hay personas que Amén. están tan ciegas, que vienen de camino a Emaús, que piensan que Dios no está vivo, que Dios no ha Amén, así es, resucitado. Señor. Pero yo te invito hoy día que lo invites a tu casa, que le abras la puerta de tu Amén, corazón, así porque es, Él va a entrar Señor. contigo, va a bendecir los alimentos, y cuando Él esté contigo va a arder tu corazón nuevamente. Bendecido sea el nombre de Amén. Dios. Así es, Señor. No nos confiemos en las cosas materiales, confiemos en las cosas espirituales. En las cosas espirituales, en el tesoro que está arriba en el reino de los cielos, no en el tesoro que está acá abajo en el mundo. Amén. El dinero, muchos dicen que el dinero es la raíz de todos los males. Estuve leyendo algo, mi hermano,
que muchas veces el dinero no es lo malo, sino en qué invertimos el dinero y por qué nos afanamos por el dinero. Así es, Porque el Señor. dinero es algo neutral. Tú puedes tomar dinero y puedes alimentar a pobres. Tú puedes tomar dinero y puedes hacer casa para refugiar a personas de otro país. Amén. Tú puedes ocupar el dinero para cosas buenas. Así es, Pero Señor. si tú te afanas por el dinero y tú te confías en el dinero y tú pones tu confianza en el dinero, ahí está lo malo. Bendecido sea el nombre de Dios. Y eso es lo que le pasó a la iglesia de la Odisea. Ellos habían puesto su confianza en el dinero y decían, yo soy rico y me he enriquecido y ahora de ninguna cosa tengo necesidad. Amén. Así Ellos es. mismos estaban declarando por su boca que ahora no tenían necesidad de Dios, que no tenían necesidad de su Señor. presencia, que no tenían necesidad de su perdón, que no tenían necesidad de su paz, que no tenían necesidad de su gozo, que no tenían necesidad de nada, porque el dinero abarcaba todo lo que ellos querían. Pero qué lamentable que la opinión de Dios era muy contraria, era un contraste muy diferente a lo que ellos pensaban. Amén. Así Ellos es, se Señor. pensaban que eran ricos, pero Dios les dijo que eran desbienaventurados, que eran pobres, ciegos y desnudos. Bendecido sea el nombre de Dios. Amén. Hoy día te hago el llamado a ti, tú que dependes de la riqueza, tú que dependes de esto, del dinero, Ayúdanos, depende de Señor. la presencia de Dios. Porque ella es la única que te va a completar, mi hermano, tu vacío. Amén. Mucha gente quiere buscar vicio, quiere buscar amigos, quiere buscar novia, quiere buscar novio, quiere buscar la felicidad en todo lugar, pero siempre va a haber un espacio en el corazón. Y nunca se va a poder llenar, ni aunque tengas 1000 amigos, nunca va a llenar ese espacio en tu corazón. Sí, Señor. Pero Dios hoy día está golpeando la puerta y dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él Amén. conmigo. Eso quiere decir que nunca más vas a estar solo porque Así Dios es, va a estar Señor. contigo. Dios va a cenar contigo, va a vivir contigo. Él saldrá contigo y volverá contigo, se levantará contigo y se acostará contigo. Amén. Porque Dios lo prometió, Él será tu sombra, tu mano derecha. Él te bendecirá, dice la palabra de Dios, esfuérzate, sé valiente, porque Sí, Jehová tu Señor. Dios seguirá contigo donde quiera que tú vayas. Amén. Así es, Señor. Bendecido sea el nombre de Dios. Qué tremenda palabra pudimos ver en este día. Amén. ¿Recuerda usted de dónde sacaba el agua? ¿De dónde la sacaba la iglesia de la Odisea? La sacaba de los manantiales donde Amén. salía toda caliente, amén. Pero cuando llegaba a la ciudad, llegaba harto tibia y provocaba malestar de estómago y por tal muchas personas expulsaban eso vomitándolo porque le daba un malestar. Así es, Señor. No seamos así. Que cuando vayamos a la iglesia estemos ardientes en el espíritu, pero cuando lleguemos a la casa lleguemos tibios, amén. Amén. Porque las personas que están a nuestro lado le va a dar malestar en nuestro comportar, le va a dar malestar Amén. en Así es, Señor. nuestro caminar y van a botar todo eso, amén. Amén. Bendecido sea el nombre de Dios. Esta ha sido la palabra de Gracias, Dios. Señor. Que Dios nos bendiga, amén. Amén. Había un comentario ¿Qué dice aquí de ahí para abajo. nuestro hermano Ricardo Octavio Navarrete? Es una bendición, mi hermano Gonzalo. Saludo para usted y su familia. Dios bendiga a nuestro hermano Ricardo Navarrete. Amén. Así es, Señor. Amén. Es un hermano encargado de la iglesia, de una iglesia que está en Las Coimas, en San Felipe, de Amén. nuestros hermanos metodistas pentecostales. Dice nuestro hermano Cristian Cáceres, amén, de la iglesia del pastor Manuel Quesada. Son carnales o tibios porque los naturales están fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia hay santos adoradores en el espíritu y verdad. Carnales no quieren someterse a la carne, a la voluntad de Dios. Los tibios son carnales y eso están dentro de las iglesias. Los tibios viven y practican el pecado, ocultan esa vida en pecado. Diferencia del Hijo de Dios, cae en pecado, pero mira cómo ha caído y se arrepiente y le duele ver el pecado ante su Señor. Pide perdón y continúa su vida en acento a la santificación. Es como lo que hablábamos, Amén. ¿De qué una estaba conciencia hablando? viva y una Amén. conciencia muerta, amén. Sabemos que los tibios tienen una conciencia muerta porque Amén, ellos cuando así, caen en Señor. pecado no tienen remordimiento ni arrepentimiento. Amén. Pero lo que decía nuestro hermano Cristian, que cuando un hijo de Dios cae o cae en una falta, ellos se arrepienten, como lo que le pasó al apóstol Pedro cuando negó a nuestro Señor Jesucristo, Así es, Señor. que él lloró amargamente y se arrepintió Amén. y Dios lo perdonó, amén. Amén. Así que Dios bendiga el comentario de nuestro hermano Cristian Cáceres. Nuestra hermana Carolina Navarrete, saludos, bendiciones, hermanos, que los guarde y los bendiga. Amén. También es una hermana de allá de la iglesia de San Felipe, amén. Amén. Muchas bendiciones para mis hermanos
Que Dios les bendiga, amén. Como estábamos hablando en delante, yo creo que los tibios también son oidores olvidadizos. Amén. Amén. Estábamos hablando del tema de los oidores olvidadizos y de los Amén, hacedores de así la es, palabra Señor. de Dios. Y los tibios también son oidores porque no ponen por obra la palabra de Dios, amén. Así es, Señor. Ahí están los tibios. Ahí están los tibios, amén. Amén. En esa clasificación ahí están los tibios. Que Dios nos ayude, amén. Qué maravillosa su palabra. Y la verdad, el título le quedaba como decía, ¿somos O no somos. o no somos? Amén. O Que sea, sí frío sea así o que no, o no sea. caliente. Amén. Santo es el Señor, porque en realidad así es. O sea, luchamos por nuestra salvación o la perdemos. Mm. Amén. No hay un término medio. Amén. ¿Somos o no somos? Nuestro sí que sea sí, nuestro no que sea no. O sea, no hay un término medio, no hay un no sé. No hay un a lo mejor voy a recuperar esa salvación, a lo mejor no. No es así, amén. Somos o no somos, porque así es nuestro Dios. Amén. Él No es un día recto. sí y un día no. No es un día sí y un día no. Si uno decidió seguir este caminar, si uno decidimos seguirlo a pesar de las dificultades, a pesar de todo lo que pudiera venir para nuestra vida, si lo decidimos, tenemos que estar en pie de guerra en todo tiempo, en todo momento, a donde lo que pase, pase lo que pase, porque sabemos que este caminar no es fácil, amén. No es fácil decir somos y no nos vamos a caer nunca. No, no es así, nos vamos a caer, pero tenemos que aprender a levantarnos. Como cristianos tenemos que aprender a levantarnos. Van a haber cosas que a lo mejor los van a botar y vamos a tener que llegar al polvo, vamos a tener que pedir, rogar al Señor, volvernos a levantar. Pero eso es lo importante, que no te quedes en el lado de los tibios, no te quedes en el término medio, que te Neutral. aburriste de luchar, te aburriste de pasar necesidad, te aburriste de pasar dificultades y simplemente te detuviste ahí. No, Dios te dice, ¿eres o no eres? Qué maravilloso es el Señor, porque al final te dice, o sea, Él está ahí en la puerta, está ahí tocando para que tú puedas, te da la oportunidad. Más vale Amén. que fuera frío, le dicen. una Más vez. vale que fuera frío, porque como decía mi esposo, el frío es el que no le conoce, el que no ha tenido un encuentro, el que todavía tiene una oportunidad. ¿Por qué? Porque no sabe, a lo mejor él juzga mucho a los cristianos, a lo mejor esas personas que están afuera dicen, esos son locos, pero ¿sabe que esto cambia cuando Dios entra a su vida? Cuando Dios toca su vida, eso cambia. Ya no somos locos porque ellos empiezan a tener experiencias con Dios. O por no decirlo, que es mucho más fácil adoctrinar un frío que un tibio, que una Amén. persona que ande de iglesia en iglesia. Amén. Yo creo que va a ser un dolor de cabeza para los pastores tremendo. Hay muchos pastores que me están viendo en esta hora y me pueden confirmar con un amén que es mucho más fácil adoctrinar un frío, una persona que no tiene el conocimiento de Dios, ante una persona que tiene el conocimiento de Dios y Amén. que anda de iglesia en iglesia, amén. Amén, eso es muy cierto, es demasiado cierto. Porque hay Los personas- Julio Iglesias. Amén, porque en realidad uno tiene que ser sincero, han pasado tantas personas a lo mejor que vienen de otros lugares y se han quedado, amén, pero si no es voluntad de Dios cuando llegan, han llegado muchos a nuestra iglesia de repente diciendo que no, que se quieren quedar con nosotros, amén y todo, pero cuando no es voluntad de Dios, no es, amén, santo es el Miren Señor. lo que dice nuestra hermana Emilia. Dios nos ayude para ser siempre constante en el caminar. Amén, Y hay un texto sí, bíblico Señor. que confirma lo que dice nuestra hermana. Dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén, el que perseverar. perseverare. O sea, el que está ahí siempre en pie de guerra, porque nosotros no podemos darle la espalda, no podemos mirar hacia atrás. O sea, si nosotros miramos hacia atrás, nos descuidamos. Amén, santo es el Señor. O sea, tenemos que seguir hacia adelante. Muchas veces tenemos que cerrar los ojos para no poder sentir a lo mejor tanto dolor, pero en el Señor todo lo podemos. Yo digo que todo lo podemos en el Señor. Tenemos que ser calientes, avivar el fuego que Dios ha puesto en nuestra vida, porque eso es lo que Dios quiere de nosotros. Por eso qué importante es ser hacedor de la palabra, porque es ahí cuando podemos ser guerreros, amén. Como decía mi esposo, a lo mejor, ¿cuántos de ustedes a lo mejor que no son cristianos no conocen que el Señor tiene una armadura, amén? Tiene una armadura para sus hijos. Amén, santo es el Señor. Y esa es la que te ayuda a seguir. Vestiduras nuevas, tiene calzado nuevo, tiene todo para poder nosotros caminar. Para que Amén. no nos duela tanto. Para que no nos duela tanto, tiene todo. Santo es el Señor. Entonces, ¿qué más podemos pedir?
¿Qué más podemos pedir? O ¿Qué sea, excusa más vamos a ¿qué poner? excusa vamos a poner para no seguirle? Si Él nos da todo, si Él pone todo, Él pone el hacer todo. O sea, no hay nada que salga de nosotros porque Él pone el sentir como el hacer. Dice que todo lo pone Él, amén. Pero solamente tenemos que estar en sus manos. He escuchado tanto esa palabra. Es que mi esposo, es que mi esposa, es que no la saludaron, es que le hicieron una indiferencia, es que esto aquí, es que esto allá. Y yo siempre digo yo que eso son excusas para decir que no quiero seguir caminando, sabéis que ya me cansé, o me costó mucho el evangelio, no soy para esto. ¿Por qué no dicen sinceramente, sabe que no voy a ser capaz de llegar a este evangelio? Pero es que dicen, es que no me saludaron, y que ponen excusas que... La misma excusa que se acuerda en la parábola cuando Dios hace una cena y le da una invitación a todos. Amén. En la ciudad, algunos le dicen, no, es que yo no puedo ir porque tengo que ir a ensayar con mi yunta de güey. Es que yo compré un terreno. Amén. Es que tengo que ir a estrenarlo, tengo que ir a sembrar. No, es que yo no puedo ir, sabe que yo estoy cuidando a mi mamá. Amén. Y la invitación era para la noche. Yo no sé quién va a conocer un terreno en la noche. Yo no sé quién va a arar en la noche. Yo no sé quién cuida tanto a la mamá en la noche cuando todos duermen. Si la invitación era para la noche, para una boda, amén. Amén. Pero después dice que este rey se enojó. Y este rey dijo, ¿saben qué? Vamos a invitar a otras personas. Vayan por la aldea. Inviten a los que estén en la calle, a los cojos. A todos están invitados, amén. Y ahí Amén. estábamos nosotros. Amén, así es, Señor. Y qué maravilloso es que hayamos estado nosotros ahí. O sea, que ellos a lo mejor no hayan aceptado, amén, porque llegó la salvación a nuestra vida. Qué maravilloso que no nos importó. Nos presentaron a este Dios maravilloso, este Dios misericordioso. Y dijimos, yo sí lo quiero conocer, yo quiero ir. Amén. A lo mejor no nos dijeron en el momento, todo va a ser... A lo mejor en el momento nos dijeron, va a ser bonito porque Él va a ir contigo. Y tú pensaste, no, esto va a ser genial. Amén. Esto va a ser maravilloso para mi vida. Pero yo siempre he recalcado y es importante saber que este caminar no es fácil. Este caminar de ninguna manera es fácil. Nos cansamos, nos caímos. Sí, pasa eso. Pero qué maravilloso es cuando Dios va con nosotros. Que cuando nos caímos está su mano de misericordia para extenderla para que nos podamos levantar. Amén. Porque si nosotros pesamos, cuando nosotros estábamos en el mundo, solos, olvidados por todo, amén. Y lo que somos ahora. O sea, yo prefiero 1000 veces lo que soy ahora, porque ya no estoy sola. Porque aunque todos me dejaren, Él va a estar conmigo. Aunque no haya nadie cuando estoy derramando mis lágrimas, yo sé que Él está a mi lado. Y ya antes, ¿qué es lo que pasaba? Cuando derramaba mis lágrimas no había nadie. Y ahí sí que estaba sola, amén. No había salida, no había nadie que pudiera extenderme su mano. Pero ahora, después que lo conocí, amén, Él está ahí para extender su mano para nosotros, para ayudarnos, para guiarnos, para tocarte el hombro muchas veces y decirte, no importa lo que te hayan hecho, lo hicieron conmigo primero, ¿cómo no lo van a hacer contigo? Santo es el Señor. O sea, es maravilloso poder escuchar en realidad que Dios te diga, yo te amo. No importa que nadie te ame, pero yo te amo. Eso es lo que te tiene que importar. Muchas veces cuando nosotros tratamos de llevar un buen caminar delante de la presencia del Señor y nuestra familia nos critica y dice, puta, ustedes le dan todo el tiempo a Dios, es su Dios y su familia la dejan. Pero qué maravilloso poder llegar y sentir una caricia del Señor. Qué maravilloso poder llegar a su presencia, a su altar y poder derramar nuestro corazón y cuando Él te dice, yo te amo, me has preferido a mí, yo soy primero. Y sabe que eso conforta nuestra alma, conforta nuestro espíritu, porque si usted lo piensa, todo lo que tenemos es prestado. Nuestra familia es prestada. Yo amo enormemente a mi familia, lo amo porque amo a mis padres, amo a mis hermanas, trato de hacer lo mejor posible, trato de estar con ellos cada vez que yo puedo, pero el tiempo de Dios es de Dios.
Amén. O sea, tratamos con mi esposo de darle el tiempo que corresponde, porque en el día le damos tan poco tiempo. Y más encima vamos a empezarnos a escudar también con el tema, con el tiempo de Dios, que es tan poco muchas veces. No, el tiempo de Dios es de Dios, tenemos que tratar de estar ahí, porque eso es lo que ve el Señor, la perseverancia, como decía mi hermana, ser perseverante, porque es la única manera que vamos a poder lograr entrar al reino de Dios. O sea, es la única manera que vamos a poder lograr obtener esa salvación gloriosa. Ser constantes. Amén. Y Dios nos bendiga, amén. Me da risa el teléfono a mi esposa porque Sí. se aprieta solo, amén. No sé, se vuelve loco. Ella no le está poniendo me gusta a la palabra que dice ella, sino No, que pero le pasa eso. Pasa eso. le pasa solo que se empieza a apretar, Amén. los me gusta y los me encanta, amén. Pero hoy día, el tema del día de hoy era oidores olvidadizos o hacedores de la palabra de Dios. Y la palabra se encontraba en Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, el mensaje a la Odisea. Caso éramos fríos, tibios o calientes, amén, pero los que son tibios van a ser vomitados de su boca. Amén. Voy a leerle un pancito de vida que le quedé debiendo a nuestra hermana América. Amén. Y después voy a orar por las peticiones que tenemos. Dice para mi hermana América: oh Señor, fortaleza mía y fuerza mía y refugio mío, en el tiempo de aflicción, en ti confiaré. Amén. Eso es para mi hermana América. Jeremías capítulo 16, versículo 19. Vamos a hacer una oración por todos los hermanos que nos han pedido la oración. Amén. Y Dios bendiga. Ahí están todas las peticiones que hay de día. Vamos a orar por nuestro hermano Francisco Villagrán Zambrano, por nuestra hermana Marina Caro Mesa, Amén, así Señor. por nuestra hermana Emilia Valenzuela, Ani Contreras, amén. Y su familia, amén. Por nuestra hermana Cristina Soto. Mi hermana Cristina, ¿dónde está mi hermana Cristina? Ahí está mi hermana Cristina. ¿Por quién quería usted que oráramos? Por su familia. No, en la mañana me puso que oráramos por otra persona. Mi hermana Cristina, ¿por quién querrá que oremos? Mi hermana Si Cristina. nos puede escribir, por favor, para poder tener las ¿le da un peticiones. Por mientras, démosle un pancito de vida a mi hermana Ani Contreras. Ya. Amén. Dios le bendiga. Usted, por mientras yo anoto. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Amén. Qué maravilloso es lo que hemos estado hablando todo este rato prácticamente, que tenemos que ser perseverantes, y ser perseverante, mi hermana, es vencer, o sea, estar ahí. Amén. Y dice que el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios. Amén. Dios le bendiga, a tener fuerza, hermana, a seguir adelante. Tiene que vencer, tiene que tener esa confianza, amén. Para que Él pueda ser su Dios, usted tiene que vencer. Amén. Y dice que Él será mi hijo, o sea, será llamada su hijo. Amén. Santo sea el Señor. Mi hermana Emilia pide un pancito de vida igual. Sáquelo usted. Mi hermana Cristina está por ahí, yo la estoy viendo, amén. Amén. Ponga a quien quiere que oremos por él, amén. Es por un sobrino, dice mi hermana Emilia. Ah, por un sobrino. Por mi sobrino. Por un sobrino, ya. Ya. Mi hermana Emilia, el pancito de vida, dice así: porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Amén. Amén. Qué maravilloso. Ahí los diferenciamos, amén. Ahí nos diferenciamos, ahí está la diferencia, que nosotros los cristianos, cuando somos verdaderos, amén, pensamos en fortalecer nuestro espíritu primeramente, en crecer espiritualmente, pero más cuando somos carnales, somos personas tibias, prácticamente queremos solamente saciar nuestra carne Y los deseos. y los deseos de la carne, y lo demás no nos importa, amén. Ahí está la diferencia. Cuando uno es cristiano, en realidad siempre tiene la intención de poder buscar de la presencia del Señor. En hacer bien. Anda pensando en hacer el bien, amén. Ahí está la diferencia, mi hermana Emilia. Que Dios le bendiga. ¿Se ha dado cuenta como que el tema iba bonito con la prédica? Amén. Y como que los pancitos de Amén. vida. ahí Los están- pancitos de vida están saliendo. Todo prácticamente es o no es. O sea, Amén. amén. Voy a orar, amén.
Amén. Buen Dios y Padre Amén, Celestial, así, Señor. te doy gracias, Señor, porque en este día hemos podido escuchar de tu palabra, Así es, Señor. Señor. Hemos podido ver la Santo bendición eres, de Padre parte de amado. Dios a favor de nuestras vidas. Señor. Señor Jesucristo, ahora yo te pido por estas 7 peticiones, Señor, por el sobrino de mi hermana Cristina, Amén, por así, mi hermana Señor. Emilia Valenzuela, por mi hermana Ani Contreras, por mi hermana Cristina Soto y su familia, Amén, por mi hermana así, María, Señor. por mi hermano Francisco y por Amén. todos los hermanos que se encuentran anotados en el libro de Amén, peticiones. así, Señor. Señor Jesucristo, usted Gracias, tenga Padre misericordia, amado. Amén. sea propicio a nosotros que somos pecadores, Padre mío. Perdone nuestros pecados, perdone nuestras faltas, nuestras Gracias, iniquidades y ayúdenos a cada día a poder ser mejor persona. Señor Jesucristo, yo no quiero ser un frío ni un tibio, yo quiero ser un ardiente en tu Espíritu Santo. Amén, Quiero que usted así, me llame Señor. su hijo, no que me Amén. llame bastardo, Padre Amén, mío. así, Usted quiere, Señor. yo quiero que me llame espiritual, no que me llame carnal. Señor Jesucristo, desde ya, Padre Santo, pedimos, Señor, por los méritos de su Hijo Jesucristo, que usted tenga compasión, que tenga misericordia de estas peticiones y que cada una de estas personas pueda, Señor Jesucristo, recibir la sanidad si es tu voluntad. Señor, podemos poder decir una palabra, Señor, con fe, podemos decir una palabra, proclamar todo junto, unánime, de que Amén. usted haga su voluntad en todos estos hijos, Amén, que podamos sí, recibir Señor. buenas noticias el día de mañana, porque usted vive y reina por los siglos de los siglos. Pido tu bendición en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, Señor. Amén. Así que Amén. estamos llegando al fin de esta transmisión, mi hermano. Que Dios les bendiga a todos los que nos han acompañado de principio hasta fin. Amén, así, Sabemos Señor. que nosotros estamos desconectados los días martes Amén. Y los viernes. y juntos. los viernes. Amén. Amén. El Pastor Ale tiene su programa el día miércoles y sábado. El Pastor Luis Flores también tiene su programa en la semana. Yo sé que cada uno de los que estábamos ahí también participamos en todos esos programas para Amén. que usted los pueda estar viendo. Recuerde usted que hay que edificarse en estos tiempos peligrosos. Tenemos que Amén. escuchar palabra de Dios. Amén. Tenemos Así que es, animarnos Señor. los unos a los otros. Gracias a Dios podemos tener una buena noticia, que el nacimiento de la sobrina de mi esposa, Amén, la así, sobrina mía, Señor. amén, pudo ser un éxito, amén. Ya nació Sofía, quedó bien nuestra hermana Alejandra, la hermana de Amén, mi esposa, así, amén. Señor. Quedó bien, gracias a Dios, salió todo bien, porque ella puso su confianza en Dios, Amén, amén. así, Señor. Así que le damos gracias a Dios porque Dios ha sido bueno, Dios la ha cuidado en el parto, amén. Dios la ha cuidado en esa cesárea que ella tuvo y ahora se está en recuperación y muy pronto vamos a conocer a esa preciosura que se llama Sofía. Sofía. No sé si usted tiene la foto por ahí. ¿Tendrá la foto? No. ¿No tienen la foto todavía? Amén. Amén. No la tengo Pero gracias a todavía. Dios ya nació y pronto la van a conocer. Amén. Amén. Nosotros tenemos la otra bendición acá arriba, amén. Amén. El sobrino de mi esposa, Christopher, está acá arriba, lo está llamando ya, amén. Así que ahí está la otra bendición de mi hermana Alejandra, amén. Amén. Y la bendición que está por el campo, que es el cielito Alejandro, amén. Amén. Así que Dios bendiga mucho a los hijos de nuestra hermana Alejandra. Sabemos que la palabra dice que herencia de Jehová son todos los hijos. Amén. Amén. Así, Y Señor. que Dios bendiga a todos ellos que tarde o temprano puedan conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos despedimos. Amén. Muchas bendiciones. Pronto llegará el día viernes, donde vamos a estar de nuevo juntos. Amén. Ya la otra semana ya no va a estar mi esposa, amén. Amén. Así, Señor. Pero esperamos que llegue pronto, amén. Amén. Si llegaré pronto, que el Señor le bendiga grandemente. Pase una muy buena noche. Que Dios sea con su vida. Le agradecimos al Señor porque Él es bueno y es maravilloso y porque nos acompañó, que es lo más importante. Quería saludar a mi hermana Ani Godoy, ¿Mm? mi hermana Anita Godoy, que no la habíamos saludado en realidad, parece. Que Dios le bendiga porque ella siempre también está conectada en los programas. Que Dios guarde su vida, su familia. Amén. Y a cada uno de mis hermanos en el campo. A su nieto, amén. A su nieta. A su nieta, amén. Amén. A su nieta. Que Dios la bendiga también junto a sus hijos y su esposo. Amén. Y nos estamos despidiendo. No sé si mi esposo quiere decir algo más. No, yo quiero decirle a todos los hermanos que quizás no alcanzan a ver el programa, amén. Hay muchas personas que los ven al otro día. Y quiero decirle que en el YouTube, amén, hay una página que se llama Evangelista Gonzalo Pinilla.
Y ahí cada día estoy subiendo estos programas de Facebook porque sabemos que Facebook hace un tiempo atrás ha estado borrando cada programa que se ha subido, amén. Entonces eso es un respaldo, lo puedes ver en Facebook o lo puedes ver en YouTube, lo puede reproducir y puede ser de bendición para su video porque ahí usted puede ir poniendo el stop, amén, y anotando las citas bíblicas de los temas que tocamos cada día como tema de conversación y como también como la palabra de Dios, amén. Amén. Y decimos Ebenezer, hasta Amén. aquí nos ha ayudado Jehová. Muchas bendiciones. Que el Dios les bendiga.